Vamos a entrar a la mesa con las queridas periodistas Marta Olivia López y Daniela Pastrana. Hoy tenemos un montón de temas, salieron 5 ayer que estaban escribiendo ahí, pues tanto Daniela Pastrana como Marta Olivia López, así que si me pueden confirmar si ya andan por ahí las compañeras. Bueno, ya se va conectando Marta Olivia, estará entrando en un instante también Daniela Pastrana. Pues es que ayer yo creo que como es costumbre, andaban inspiradas estas agudas periodistas y ahí está, y este tema, y este otro, y este, y este, y este, y bueno, salieron como 5 temas. Vamos a ver hasta dónde nos da, pero bueno, ya está con nosotras y nosotros esta extraordinaria periodista, nuestra querida Marta Olivia López. Marta Olivia, muy buenos días. Ay, Hola Ernesto, muy buenos días. Pues sí, lo que pasa que está muy movido todo el ambiente electoral y también el ambiente de las ocurrencias. Entonces, pues ahora sí que no es que uno quiera, es que lo empujan hasta ya a hablar de ciertos temas, ¿o no, Dani? Pues sí, es muy movido como siempre al final de las procesos electorales, siempre, ¿no? Están como intentando todos los partidos ganar, pegan con todo, nos tienen de aquí para allá, con muchos problemas además en general, con una situación mundial muy compleja, un calor terrible, y bueno, pues a nosotros nos toca seguir estando, tratando de reportear y de pues poner algunos puntos para el análisis de lo que estamos viendo, ¿verdad? y ya, gracias Daniela, también bienvenida, otra extraordinaria periodista, y ya está también la comandanta, la doctora Violeta Núñez. Violeta, buenos días. Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días a la querida audiencia. Dani, muy buenos días, y Marta Olivia, muy buenos días. Y pues ya vi que ya habían iniciado, y pues también hay que dar una mala noticia a esto del estudiante del CCH en Naucalpan que ha fallecido, y es una situación terrible. Hoy lo vemos que incluso está en primeras planas en varios diarios. Ya estaremos platicando. Perdón por entrar así, pero veníamos incluso en la universidad, o estuvimos en la universidad platicando de esa situación que nos parece gravísima, y lo que se da nuevamente se repite en el 2018 en el proceso electoral. ¿Se acuerdan que llegaron los porros a Ciudad Universitaria? Y se repite. Entonces es un elemento más que se agrega a esta campaña en este proceso electoral. Así es, Violeta, y es un caso tremendo. De hecho, nos están pidiendo si podemos hacer más averiguaciones y poder entrevistar al rector nuevamente de la UNAM. Así que pues ya estaremos viendo esas gestiones y estaremos haciendo más investigación al respecto. Por lo pronto, pues bueno, Daniela, Marta Olivia, pues son varios temas en la propuesta que se tienen, y una es esta primera que nos hacía Daniela Pastrana, que tiene que ver que, bueno, pues todo el mundo se concentra o nos concentramos en la candidatura a la presidencia de la República y en la de la Ciudad de México. Y luego acá Este, sí, perdón, moción. Yo sí. quisiera, como estamos hablando de el joven del CCH, jóvenes, a mí me gustaría sugerir cambiar el orden y empezar con el tema de la encuesta universitaria, porque habla de la atención que los políticos deben de poner en ese sentido. Entonces, sugiero cambiar un poco el orden. Órale. Bueno, ¿Estamos de acuerdo? votemos. De acuerdo. Así, por votación, ¿cómo dicen? Cuando es votación rápida. Unanimidad, ¿no? Por consenso. Por Sí, consenso. por consenso. Fast No, hay track. un término, ¿no? Que es como por rapidito, así. Sí, y además completamente de acuerdo todas y todo. Así que entrando en materia entonces sobre este tema, mi querida Daniela Pastrana, pues vamos a pasarles, mientras tú vas platicando, tenemos las imágenes de los resultados de esta consulta universitaria que se hizo, y súper interesante el resultado que se está dando, eh, porque además son distintas universidades en donde se hizo este simulacro, para de votación. Así que, pues adelante, Daniela, ¿qué decía al respecto sobre este ejercicio? Además, estaremos pasando algunas imágenes también de la participación de las y los estudiantes.
Sí, Ernesto, pues mira, fue un ejercicio que se hizo en 400 instituciones universitarias, fueron 255.707 votos, según ya los últimos datos que tenemos. Y pues sí, ocurre esto. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos platicando de esta encuesta de Mitofsky que yo les decía me brinca mucho? Como, o hace 2 semanas, no sé si fue la semana pasada, pero como justo ese sector de la población que pensamos que es apolítico, o que en la Ciudad de México hay gente que piensa que está muy en contra el proyecto que está vigente. Bueno, en ese sector de la población, si recuerdan aquella encuesta de Mitofsky, es donde Claudia registraba el mayor número, la mayor distancia, era 61% contra 16% de Xochitl. En otros, de nuestra edad, eso podía estar a 20 puntos, dependiendo, ¿no?, de los rangos, pero en ese sector particular la distancia es muy grande, casi de 40 puntos. Y lo estuvimos platicando acá. Bueno, pues en algún momento yo también decía, bueno, quizás si lo segmentamos por estado o por municipio o por sector social o por incluso niveles educativos, podamos tener más pistas de por qué está teniendo tanta aceptación, mucha más que la de, por ejemplo, Maynes, que se supone que ha estado enfocando su campaña en ese sector. Pero no, resulta que tenemos estos resultados de la encuesta, bueno, de este simulacro universitario, de este ejercicio, y lo que sale es 63.5% ya en los números últimos que nos presentaron para Claudia Sheinbaum, 23.1% para Álvarez Maínez y 8.5% para Xochitl Gálvez. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Bueno, sí, efectivamente, entre ese voto joven hay mucho más interés quizá en Maynes que en Xochitl Gálvez, pero sobre todo hay un interés eh, por los motivos que podamos analizar, pero muchísimo más por la propuesta enormemente, con una distancia igual de 40 puntos para la propuesta que está haciendo Claudia Sheinbaum. Pienso que un buen elemento, si quieren, como de saque, de arranque, de análisis, pues puede ser justo el enfoque que le ha dado o que le dio desde el inicio de su campaña a los temas educativos, que ha sido una de las partes centrales de la propuesta de Claudia Sheinbaum, ¿no? E incluso estas propuestas que se han hecho por ejemplo, en la Ciudad de México, eliminar el Comipems. En general, pues creo que el tema de que le haya dedicado tanto espacio en su propuesta, en su plataforma, en sus discursos inaugurales al tema educativo puede ser una de las claves para entender este resultado universitario, pero que tendríamos que empezar a preguntarnos también qué cosas ha habido en esta campaña que han hecho que la propuesta de este gobierno, de que se mantenga este gobierno, está generando mucho más interés en ese sector de la población por mucho. O sea, la diferencia en ese caso, tanto en la encuesta de Mitofsky, que era población general, no solo universitaria, como en este caso, la diferencia de Claudia Sheinbaum ahí es de, pues, 40 puntos, ¿no? 40 puntos. Es el sector, indudablemente, que le está dando una mayor ventaja. Muchísimas gracias, Dani. Pues Marta Olivia, ¿cuál es tu valoración? Vimos que tomó una importancia pues muy fuerte este simulacro universitario, pues que agrupó ya finalmente los datos, como nos dice, los últimos 480, pues entre escuelas, instituciones, centros, y que es un dato importante y que desde el lunes, ya que empezamos a conocer los resultados, empezamos a ver su importancia. Pues varias lecturas, ¿no? Varias lecturas, por ejemplo, yo quisiera pedir tu opinión en torno al avance de Maynes, que ya lo comentaba. Digo, primero el triunfo de Claudia Sheinbaum, el avance de Maynes y los datos tan escuetos que obtuvo Xochitl Gálvez. Marta Olivia.
Sí, primero sí quisiera precisar esta parte de por qué es importante este simulacro. Si tomamos en cuenta que el 30% de la lista nominal en el país, es decir, más de 26 millones de jóvenes entre 18 y 29 años van a acudir a las urnas. Me parece que esto es lo fundamental en este sentido, un sector muy claro, muy concreto. Es decir, y hay tres consideraciones que yo quisiera hacer. Una es que muchos de ellos va a ser la primera vez que van a emitir su voto. Ahí la importancia de este ejercicio. El segundo, ayuda a promover la participación de los jóvenes que a veces se ven rebasados o muy dentro de las redes sociales y poco activos después, o es al menos la idea que se ha sugerido y se ha promovido, ¿no? Los sismos del 2017 señalan que no había razón para esto. Y el otro es un llamado a todos los candidatos, las dos candidatas y al candidato, para que las campañas se enfoquen precisamente a este segmento, es decir, la necesidad de que los escuchen y de que los atiendan. Y por eso yo quisiera decir, además de lo de Maynes, que me parece que toda esta campaña que está haciendo Xóchitl Gálvez y su equipo para descalificar este ejercicio es bastante desafortunado. En vez de que apelen al voto de los universitarios, en vez de que vayan, en vez de que recuperen lugar, se lo diría un buen asesor, el estar cuestionando, el estar impugnando los resultados, creo que opera en contra. Y al respecto, Maynes, pues es que es muy claro, su tendencia y después del primer debate, el objetivo era que lo conociera. El objetivo fue hacer las melodías pegajositas, ir a las universidades, no es poco, es decir, conectaba bastante bien con los chavos, su interacción es constante en TikTok. Es decir, el objetivo creo que Maynes es el más ganador en esta contienda electoral. ¿Por qué? Porque de ser alguien casi desconocido, pasó a ser candidato presidencial y ahora a tener este papel preponderante en la campaña y en los jóvenes, ocupar el segundo lugar en este ejercicio. Entonces, me parece que es muy importante todo lo que se hace, todo lo que, los resultados, ¿no? Y estamos hablando, no es un número menor, por más que la campaña de Xóchitl Gálvez lo diga, son más de 300,000 estudiantes en 400 centros universitarios de educación superior. Me parece que es un grave error desestimar y minimizar este ejercicio, porque la organización y porque es una forma de también minimizar a los jóvenes. Si ella, y esto también por último marca que el lenguaje peleonero, grosero, vulgar, de malas palabras o malas, o sea, el querer quedar bien con todo mundo, creyendo que eso es ser buena ondita o coloquial o cercano, pues a los jóvenes no los convenció, a pesar de que la campaña de Xóchitl Gálvez está por todas partes, está enviando mensajes de miren, aquí estoy con los estudiantes. Sí, el que la señora vaya a las universidades no significa aceptación, ¿eh? No significa en automático que la cantidad que va a llegar y va a arrasar en conocimiento y en popularidad y en aprobación, sino al revés, que ha sido bastante cuestionada a todos los lugares donde va. Entonces, pues es un llamado de atención para decir, hey, ojo, aquí están este número de millones de jóvenes que están esperando resultados, pero sobre todo están esperando propuestas y que volteen a verlos. Ya, Daniela Pastrana, te preguntaría a propósito de la comunidad universitaria, de las y los estudiantes, porque también hemos de pronto estado yendo en algunas universidades y sentíamos que también había una crítica dura al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, a la hora que uno ve este trabajo, este extraordinario trabajo que han hecho las y los estudiantes, pues vemos que pues podrían estar molestos o no, sectores de la comunidad científica, pero pues la gran mayoría de los estudiantes está diciendo otra cosa. Eso se debe, consideras, a que ahora estamos hablando
ya no de Andrés Manuel López Obrador, sino de la científica Claudia Sheinbaum de la Universidad Nacional Autónoma de México? Mira, yo creo que hay que aceptar que podemos equivocarnos a veces en algunas lecturas, y te lo voy a decir porque justo hace como, antes de que saliera la encuesta, cuando estaba hablando yo con un grupo de amigos, que pues, varios son maestros académicos, y decían que su percepción era que la mayoría estaba enojado y que iban a votar por Xochitl y por Maines, y dices, hay que salirnos de esos espacios en los que conocemos. Para eso nos sirve el periodismo, por cierto, para ir a recorrer las colonias periféricas, para ir a recorrer otros estados, para ir a recorrer otros lugares y entender que la población es mucho más amplia que nuestro pequeño sector en el que a veces solo nos movemos. Entonces, yo sí creo, y yo creo que en las universidades hay una enorme diferencia, acá en las de la Ciudad de México, entre lo que pueden decirnos algunos maestros y como lo que están percibiendo algunos estudiantes, o muchos estudiantes, por lo visto, por los resultados estos. No es menor. El ejercicio puede perfeccionarse, puede incluirse a unas instituciones que no estuvieron, pero son 400 instituciones donde se hizo el ejercicio, no es una cosa menos. Y el resultado, pues, es muy claro, ¿no? El resultado es que los jóvenes están percibiendo, o de otro modo, la realidad, y los candidatos les están diciendo ciertas cosas. Ellos no se están informando por eh, eh, medios que tradicionalmente nos ocupamos de dar noticias, no se están informando, tienen otras vías. Yo lo sé porque pues, Andy es como de ese sector primo votante que siempre llega y me cuenta pues como lo que cuentan en el instituto donde está ahorita para prepararse para el examen universitario, y que yo digo, ¿cómo te enteras? O sea, ¿cómo te enteras? Porque pues periódicos, o sea, digamos, la forma tradicional en la que yo me entero no es donde se está enterando, pero llega y me dice, oye, ¿viste que el limonazo a Xochitl, viste que esto? Y porque lo están viendo, se están comunicando entre estas poblaciones jóvenes, se están comunicando de algún modo vía grupos de WhatsApp, por supuesto, vía, en algunos casos, TikTok, pero no necesariamente están siguiendo las cuentas que nosotros estamos viendo. Entonces, creo que sí vale la pena salirnos de los estados de confort de análisis y dejar de ver, no solo, hay enojo en las comunidades académicas de la Ciudad de México, pero mi percepción hasta ahora, y insisto, por lo que nos han dicho estos números, que ahí está la encuesta de parametría, la comentamos hace unos programas, ahí está el resultado de este simulacro, es que ese enojo que está en la comunidad de maestros no está pasando necesariamente a los grupos que van a votar ni por primera vez ni por segunda vez y que están teniendo otras lecturas de la realidad. En el caso de Maines, que sí es uno del, o sea, sí, evidentemente sí tiene, yo lo he platicado, que he escuchado a algunos jóvenes que dicen que por lo menos tiene buen gusto musical porque va a buenos conciertos. Le están pasando también la factura de las acusaciones que tiene de acoso, de los temas de género, que son importantísimos para ese sector de la población. Importantísimos los temas de género. Y a él le están cobrando esa parte, que es la parte en la que siempre te dicen, bueno, eso sí, no me gusta de este propuesta, ¿no? No me gusta de este candidato. En el caso de Xochitl, pues básicamente que es una que no les dice absolutamente nada, está absolutamente desdibujada, no saben cómo ubicarla. En el caso de López Obrador, quizá a muchos les parece como el abuelito que tiene como ideas viejas, pero bien intencionado, pienso, por lo que he escuchado yo cuando voy a platicar con algunos de ellos. Pero en el caso de Xochitl, pues creo que no les ha dicho nada a su campaña. O sea, está tan enfocada en pelearse con López Obrador, con Claudia Sheinbaum, en estar, como bien hemos dicho, o sea, es como algo que se te desdibuja, o sea, es como, son mensajes que, que poco reflejan los intereses de un sector de la población que está interesado por la crisis ambiental, por las identidades de género, por los derechos reproductivos, por una serie de cosas que pues no están para nada en sus mensajes de ningún día, ¿no? Entonces creo que ahí hay que empezar a buscar otro tipo de claves que no son las del sector académico
pues que ya está, que está, pues que son los maestros, que son los profesores, que son los investigadores y que pueden tener una percepción muy distinta de la de estos jóvenes. Muchísimas gracias. Bien interesante lo que estás diciendo, Dani. Pues yo quería preguntarle a Marta Olivia, ustedes saben su opinión sobre tres cuestiones antes de entrar a analizar también los resultados en la Ciudad de México, en particular con Clara Brugada, que también pues es un resultado importante, 62% obtuvo en este simulacro. Y bueno, analizar estos datos ya de la Ciudad de México, pero antes ustedes saben que yo todavía tengo el cordón umbilical en la Facultad de Economía de la UNAM. Y luego nos empezaron a llegar los resultados de este espacio y bueno, pues también de otros SHs. Y es importante decirles lo que ha pasado en la Facultad de Economía, que nos ha llevado pues varios análisis y ya ahorita quiero pedir su opinión de Marta Olivia. Pero ustedes saben que esa fue una facultad marxista en el pasado, pues muy crítica y bueno, pues hubo una reforma al plan de estudios y una transformación, pero sigue siendo una facultad crítica en la UNAM. Y los resultados nos han llamado la atención. ¿Por qué? Porque Claudia queda en primer lugar, sí, con 200 votos, pero muy cerquita está Maynes con 114 votos. Y lo que llama la atención, Xochitl con 18. O sea, eso sí es congruente. Pero lo otro, el gran número de votos que tuvo Maynes, pues bueno, a varios economistas e incluso varios académicos les ha llamado la atención de esto que pudiera ir en una tendencia todavía creciente en una facultad donde les digo, pues sigue siendo de las más críticas, donde se sigue estudiando el marxismo. Y bueno, que Maynes tenga 114 y Claudia Sheinbaum 200, pues sí preocupa y se ve como una tendencia que pudiera ser creciente. Entonces, eso, pedirle su opinión a Marta Olivia. Y lo otro, lo que ocurrió también en Celaya, ¿no? Que también eso es bien interesante en este Instituto Tecnológico de Celaya, que también ayer lo comentábamos un poco, que uno diría, pues ahí hubiera ganado Xochitl Gálvez de manera apabullante, pues es un territorio panista. Y bueno, 160 votos para Sheinbaum y para Maynes 119 y solo 31 para Xochitl Gálvez. ¿Qué decir sobre estos datos, Marta Olivia? Y si nos pudiéramos ir también adelantando a lo que ocurrió también ya con los resultados de la Ciudad de México. Sí, primero en algunos de los comentarios de aquí del chat, que a veces tengo oportunidad de ver, señalan que una parte de lo que destaca el periódico La Jornada hoy, que ganó la abstención. O sea, me parece que es importante esa opinión, porque en efecto, pero el simulacro universitario es eso, un simulacro, y me parece que es bien apegado a lo que sucede fuera de las aulas, fue la de los recintos universitarios, porque pues en este país no se vota masivamente, no se vota los índices yo recuerdo en el 2007, 2008 en Hidalgo, en una elección a diputados y alcaldes, hubo una participación del 36%, es decir, 36 de cada 100 acudieron a las urnas. Entonces, en ese sentido de que ganó la abstención, pues ahora sí que es un llamado de atención para todos, ¿eh? Tanto en las aulas como fuera de las aulas. Entonces, sí me gustaría, fui consejera estatal electoral y hablo sé cómo se dan esos procedimientos y esos niveles de abstención y aprobación. Y que hay que decir, los institutos electorales, el INE que tiene un presupuesto millonario, pero en los estados no se hace casi nada por promover el voto. Yo recuerdo que en esos tiempos nos íbamos un consejero del PAN y yo que había sido propuesta de izquierda, nos íbamos a los micros y a las paradas de los micros a pegotear y a decirle a la gente, a preguntarle que si sabía cuándo había elecciones, que por quién, no por quién iba a votar, sino que debía ir a votar, por el que quisiera. Entonces, me parece que eso es una situación de lo que pasa exactamente. Respecto a lo de la Ciudad de México, fíjate que en otra ocasión, en algún ejercicio en años pasados, nos sorprendía mucho cómo en la Facultad de Derecho de la UNAM eran más priistas que los priistas. O sea, había pensamiento conservador impresionante, un pensamiento distinto, por ejemplo, al de la Universidad Autónoma Metropolitana, he de decirlo, muy diferente. No, ahora sí que el cebollazo ahí, muy diferente, pero era muy marcado. Me parece que en algunas facultades también puede hablarse y de
quiénes están dando clases, ¿no? ¿Quiénes están, qué les están enseñando a los jóvenes? ¿Cómo están dándose la cuestión? Creo que también ahí, ahora sí, hay muchas lecciones. Habrá cada quien las quiera tomar. Y sí es preocupante eso, ¿no? Sí es preocupante que en una que el pensamiento más conservador se pueda apoderar, o el sigue ondas, ¿no? Que sería como lo de Maynes, pero pues a mí me parece que a veces los jóvenes a veces en ciertos momentos no quieren tanto profundidad, quieren con quién conectan, con quién empatizan. Pero, y volviendo a los temas de las votaciones, pues son contundentes. Clara Brugada en la Ciudad de México en este ejercicio obtuvo el 62%, Santiago Tajada 21,3% y Salomón Chertoriski con 11,3%. Los votos nulos fueron el 5,3%. Así que me parece que es bastante relevante los datos. Pueden decir estamos a favor, no estamos a favor, pueden decir lo que sea, pero los números, ahora el gran reto para los partidos es conservarse y que esos números en los recintos universitarios se traduzcan en la jornada cívica del 2 de junio. Así que por lo pronto, Clara Brugada ha dicho que los jóvenes universitarios están con ella porque no son tan, Morena no es tan conservador, yo tengo ahí mis dudas, y bueno, que sobre todo que no los han atendido más este partido que el resto. Ya, gracias, mi querida Marta Olivia. Pues ¿Puedo bueno, agregar una cosita nada más de esto por ya favor. para hablar lo del simulacro? Fíjate que una cosa que también me parece importante con el tema de la abstención. Eh, eh, no fue, o sea, antes de esta semana nadie estaba comentando el tema del simulacro en las universidades porque no fue una cosa de difusión masiva. También es muy probable que muchos jóvenes ni siquiera se hubieran enterado hasta que llegaron ahí a la universidad 2 días después y dijeron, ay, hubo un simulacro, porque eso también ocurre, ¿no? No es necesariamente una señal de apatía, sino que no era un tema importante hasta que los resultados y el hecho de la participación y que se lograra organizar de parte de las propias comunidades universitarias, que no es fácil convocar y no es fácil organizar eventos después de la pandemia, ha estado todo muy fragmentado. Es muy probable que esta falta de participación no sea por apatía, sino por incluso no conocer, porque no fue un tema de enorme relevancia, no estuvo en todos los noticieros, o sea, no tuvo como esta difusión masiva previa, ¿no? Se volvió relevante cuando se vio la participación y cuando se vieron los resultados. Yo quisiera acotar algo, perdón, en este diálogo. Me recuerda a un episodio de Los Simpson donde Bart quiere ser jefe de grupo y pues andan en la pachanga todos, andan todos bien felices, todos, festejando, repartiendo dulces y todo, y se les olvida y se les pasa la hora de la votación. Gana uno nada más, el niño nerd del grupo, pero pues porque él sí estaba al pendiente de la votación y el único voto, ¿no? Entonces un poco eso podría ser de que muchos no se enteraron, ¿no? Sí, yo nada más quisiera agregar también una cuestión última de este tema, que hoy va a estar Clara Brugada en la UNAM. Ya veremos qué va a pasar con los otros candidatos. Hoy estará ella por allá. Y los resultados ya a nivel nacional para presidencia en la UNAM son pues bien interesantes, ¿no? Ya ustedes comentaban, pero hay que comentarlo. Fueron preliminares, por ejemplo, aquí en esta tabla que nos pasaron, solamente tengo el CCH Vallejo, pero faltan los otros CCHs que también votaron los estudiantes de bachillerato y que fue bien interesante. Ya luego les platicaré. Mi hija también estuvo ahí involucrada en esa votación y sí fue todo un éxito. Y bueno, fueron 4,104 votos en total los que están en esta tabla y son 2,422 para Claudia Sheinbaum. Luego le sigue Maynes casi 977 votos y Xóchitl Gálvez con 410 votos. Entonces, y los nulos 275 votos. Bueno, entonces, pues esto ¿Nos puedes pasar esa tabla, por favor? Claro. Esta la lleva con seguridad el día de hoy pues a esta candidata a la Ciudad de México, Clara Brugada, que ya con estos datos pues va a ir con más
tranquilidad. Por supuesto que con estos resultados, pues Xóchitl Gálvez yo creo que no va a ir a la UNAM, ¿no? Nada más quería eso como un paréntesis aquí de cierre. Y una cosita más, perdón Ernesto, pero es No, que no, dale, creo que el dale. tema nos está motivando mucho. Bueno, Clara Brugada iba a estar en CEU, cambiaron la sede ayer a Minería en el centro. Hasta donde he podido yo checar, investigar, fue un tema, incluso petición de decisión de rectoría, modificar la sede, quitar el espacio que se tenía, y bueno, ahí hay un tema de rejuegos y demás. Me parece relevante, ¿no? ¿Petición de rectoría? Pues hasta ahí, no puedo no puedo decir muchos datos porque estamos en la parte de investigación de por qué se modificó esa sede, pues, o sea, y no quisiera Pero decir es la UNAM, algo. ¿no? También iba a estar en una sede cerrada en CEU, iba a estar en una sede cerrada. Sede cerrada en CEU, ¿no? Sí. Originalmente. Sí. Ayer en la tarde avisaron de este cambio de sede hacia Minería en el centro, que evidentemente no es lo mismo que esté en CEU y no es lo mismo, las comunidades universitarias no se va a ir corriendo a Minería, están en clases, eso modifica muchas cosas, y yo sí creo que es muy relevante mencionarlo porque hay muchas cosas y hay muchos intereses que se mueven para lograr que algún candidato esté allá en la UNAM. Y yo creo que si hay disposición de los candidatos para estar y hay interés de comunidades para escuchar, pues las autoridades deberían permitir, ¿no? Y dar todas las condiciones, facilidades para que eso se dé. No todos han querido, en el caso de la UAM de Maynes, en la UAM también nos decían, fue una invitación de las propias comunidades y nos decían, en el caso de Claudia Sheinbaum respondieron que pues no estaban en ese momento, no tenían posibilidades de agenda. En el caso de Xóchitl no contestaron, y en el caso de Maynes dijo sí, yo voy corriendo. Entonces eso también nos habla, ¿no? y nos habla mucho, o sea, que hace una lectura que tendremos que hacer de los candidatos, de sus equipos de campaña, de lo que quieren escuchar los jóvenes, de lo que tienen derecho a escuchar también las comunidades universitarias, y de las decisiones de las autoridades, ¿no? Ya, bueno, y habría que ver también si también esto que pasó en el CCH no está Alguien me está relacionado. diciendo que no es que es la antigua escuela de medicina, y sí es cierto, es cierto. Estaba diciendo yo mal, nada más, para aclarar. Ahí está el dato correcto. Sí, y bueno, habría que ver, comentaba, si esto no está vinculado o relacionado pues con lo que sucedió en el CCH, Claro. con este estudiante, que puede ser también otro tema. En fin, lo importante creo es que va a la UNAM y pues cualquier candidato o candidata que vaya a la UAM o a la UNAM, pues corre riesgos, pero también pues es una, me parece, decisión importante que se haya tomado de ir a la universidad, y más después de ver pues los resultados de estas consultas universitarias. Así que ya veremos qué sucede. Si les parece, pasamos Nada más, Ernesto, perdón ahí, Sí. porque empezamos diciendo lo del estudiante de CCH en Sí, yo Naucalpan. quisiera, sí, Sí. Adelante, Marta Olivia, yo después comento. Tú adelante, por favor. Sí. Nada más para hacer una síntesis de lo que está pasando ahí en el CCH en Naucalpan, a muerte de este estudiante de la FE Zacatlán, hay 15 lesionados. Lo que se sabe es que un grupo porril lanzó petardos, detuvieron a 7, y la UNAM informa que el joven murió tras caer de un puente vehicular, y se están suspendidas las clases hasta el lunes 13 de mayo. Por ahí también mandamos ese parte del aviso. Y los padres de familia citaron para hoy a las 9 de la mañana a una protesta en la puerta principal del plantel, portando ropa blanca. Ahí me hicieron llegar ya una fotografía, también se las estoy compartiendo, de esta protesta pacífica de los padres. Entonces, nada más para cerrar, porque empezamos hablando del tema. Muchísimas gracias, Marta Olivia. Yo nada más agregar esto que ya ustedes estaban comentando, pues se adiciona un elemento más a este proceso que estamos viviendo de golpes, ¿no? Y decíamos que esto mismo ocurrió en el 2018,
No olvidemos esta situación grave que se vivió también en este año, que casi pues mata a 2 estudiantes y bueno, afortunadamente salvaron su vida, pero con muchas dificultades. Y lo otro que, ¿por qué se da? Y que tenemos que cuestionarnos, ¿por qué se da? Pues el día que se dan a conocer ya los resultados definitivos de este simulacro, ¿no? ¿Qué se pretende? Y yo creo, sí, también yo coincido que pues ahora los candidatos tienen que tener cuidado de cómo se presentan. También puede haber provocaciones, ¿no? Vemos que esa es la tendencia. Lo intentaron hacer en el 2018, hubo pues bastante movimientos internos para que no hubiera, para un poco ir deteniendo estos procesos porriles, pero realmente están ahí latentes y pues ya lo estamos viendo el día de ayer en el CCH Vallejo. Así es que qué bueno, pues Marta Olivia, muchas gracias que tú lo comentas, pero coinciden con estos datos que además ya han sido también cuestionados por Xóchitl Gálvez, por su grupo, por su propia hija, que también pues ha estado muy activa en redes sociales diciendo pues que esos datos no son verídicos. Y bueno, pues entonces vamos a ver qué sigue en los planteles. A mí me preocupan siempre mucho los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y que sigue también en los otros planteles de la UNAM. Pues Y sí subrayar, pero no, perdón, algo que acabas de decir, bien importante, Violeta, en tiempos electorales estos hechos muchas veces no son circunstanciales, muchas veces, y se me hace, parece, entrando en este terreno de comentar, de opinar al respecto, ¿a quién le conviene que los jóvenes universitarios sean demeritados? ¿A quién le conviene que haya estos? Entonces, muy buena reflexión en este sentido, porque yo recuerdo rápidamente El Ciudadano Kane, ¿no? Este libro donde se inventaban y se creaban noticias precisamente para desestabilizar. Entonces, ahorita estamos viendo de todo en esta campaña electoral presidencial. Pues bueno, son temas ahí que habrá que darle seguimiento, porque pues si esto está relacionado con la visita de Clara Brugada o está vinculado con temas electorales, pues lo hace todavía muchísimo más grave. Ya veremos, le estaremos dando seguimiento. Hay varios temas, Daniela y Marta Olivia, que se plantearon, y yo les plantearía pues que puedan elegir como los temas a desarrollar. Está elecciones de gobernadores, está su santidad, este obispo de Chilpancingo, que gracias a la Virgencita Morena y Rebelde nos ha otorgado el perdón por haber hecho comentarios sobre él, el golpe definitivo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el caso de Mario Amparo Casar. Así que, Daniela Pastrana, tienes ahí para elegir qué tema es el que te gustaría abordar. Pues yo sí creo que es importante que hagamos ahorita un corte de cómo van las elecciones en los procesos electorales, porque justo nos hemos concentrado o se concentra la discusión pública en el tema de la candidatura presidencial, pero hay otras cosas en juego que no nada más son, sí, el Congreso, por supuesto que es fundamental por el tema del plan C, que podemos dedicarle un espacio específico, pero también los resultados electorales. Miren, el análisis que hacíamos en pie página para ver, es un equipo muy pequeño, entonces nosotros tenemos que elegir muchas veces pues a qué le entramos, a qué no, cuáles son nuestras como nuestras apuestas, no podemos cubrir todo. Y entonces una de las cosas que evaluábamos era que decíamos, veíamos estos últimos resultados, o sea, estos que hacen como de promedios de las encuestas, ¿no? Menos Massive, esa es como la que ya todo el mundo dice, no, por favor, ya sabes que bueno, va a tener invariablemente, haga lo que haga, metodología que use y cosa que mida, de todas maneras va a ganar el PAN, invariablemente va a quedar arriba. Entonces, digamos que esa es la única que podemos descontar. Pero en estos resultados de las candidaturas o de los 9 estados donde hay competencias electorales
importante, digo, para gobernador, me parece que es importante que pongamos un ojo, pues ya a una par de semanas, a 3 semanas de la elección, de ver cómo van. Entonces, en este resumen que se hacía, veíamos que la única que va de principio a fin, como así como con la ventaja más amplia, pues es Tabasco. O sea, esa no va a haber ni sorpresas ni modificaciones. El candidato de Morena se podría haber quedado, puede estar en su casa sin hacer absolutamente nada, porque pues el obradorismo natural que hay en Tabasco pues le va a dar la ventaja por mucha diferencia, sin duda, ¿no? Esa es como la única. Las otras van cerradas y algunas se van cerrando más, otras menos, pero a mí me llaman la atención dos cosas, Ernesto, y eso es lo que quisiera como compartirte y compartir con la audiencia de las propias preguntas que nosotros nos hacíamos. ¿Por qué la violencia, que es uno de los temas que más ha utilizado la oposición en esta campaña, por qué la violencia parece que no le cobra factura a los estados donde hay mucha violencia y a quienes están gobernando? Y hablo, bueno, en el caso del PAN de Guanajuato, obviamente, donde es el Estado es la entidad que tiene mayor violencia de todo el país por mucho, mayor número de asesinatos, y aunque se había ido cerrando la elección, pues otra vez parece que se empieza a distanciar y el PAN vuelve a tener alguna ventaja, no enorme, no contundente aún, pero pues ahí está esa ventaja. Los otros estados que me llaman la atención son Chiapas y Morelos, porque pues eso pues, hemos documentado acá, ¿no? Nosotros mismos, pues, los niveles de violencia de Chiapas, los niveles de violencia de Morelos, y donde pues tanto Morena, bueno, en los dos lados, Morena parece que va a refrendar, y ahí me parece que tendríamos que hacer el ejercicio de pensar por qué esta violencia no le está cobrando factura. Incluso el otro es Jalisco, donde también iba Morena arriba y de pronto pues ya Movimiento Ciudadano con este jale de la candidatura presidencial ha recobrado terreno y podría refrendar Movimiento Ciudadano en Jalisco, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta que yo me hacía y les decía, bueno, toca empezar a preguntar y a preguntarnos por qué este tema que es tan fuerte, tan doloroso, parece que no le cobrará factura a los gobiernos que están actualmente en esa entidades. Y una cosa más, en el caso de la Ciudad de México, que sí vemos una curva en la que parece que se va acortando la línea, no está tan cerrada, por lo menos hasta el último corte, como puede estar en otras entidades que pueden ser sorpresivas como Yucatán, ¿no? Yucatán, que está mucho más cerrada la contienda, e incluso Puebla, ¿no? Entonces, pero Yucatán, por ejemplo, que ha sido tradicionalmente antimorenita y eso, pues ahí está mucho más cerrada la competencia y ahí también es otra de las cosas que podríamos preguntarnos. En Ciudad de México, mi impresión es que no va a alcanzar, eh, aunque se esté cerrando, no les va a alcanzar por dos motivos. Uno, porque si uno analiza bien lo que no ha hecho Morena, que es analizar bien las elecciones de 2021, te das cuenta que ellos, en las zonas donde ganó o donde perdió Morena, hubo una muy alta votación y del PAN, sobre todo el PAN, el PRI, y en las donde ganó Morena, Iztapalapa, por ejemplo, pues tuvo votación de 40%, o sea, hubo poca participación electoral. Entonces, mi impresión es que pues ya tocaron techo, ¿no? Llegaron a un tope. Y también porque yo creo que justo en este sector juvenil, y volvemos a la encuesta, al simulacro de las universidades, ya con eso cierro, con esta diferencia de 62% Clara Brugada y 21% Taboada, que en ese sector sí pesa no solo la corrupción del cártel inmobiliario, que ese ya es todo un tema, o sea, ese es un tema que a nosotros nos puede generar mucha indignación, pero en ese sector pesa mucho que se trata de un grupo político que pues claramente es machista, clasista y racista. O sea, yo sí creo que hay
elementos dentro de ese grupo político, y hay que recordar estos intercambios de Taboada con no sé quiénes, de intercambio a mi secretaria, o a este panista que corrieron de la alcaldía Benito Juárez por expresar claramente, tener expresiones en Facebook claramente de supremacía racista. Para este sector joven, esas cosas sí pesan, ¿no? Y ese sector, yo creo que el grupo, eh, el grupo de lo que le llaman esto, los Oceans, o sea, este panismo que es muy clasista, que es muy racista y que tiene ideas de mucha misoginia, pues sí, sí es una cosa que no creo que les alcance. Y ya con eso me quedo, Mm. porque creo que ya hablé mucho. Gracias, Dani. Marta Olivia, pues ahorita sé que vamos a comentar a lo mejor esto de los estados, pero también tenemos que hacer así como Rápido. las fiestas de Puebla, ajá, de pueblo, porque pues finalmente el Tribunal Electoral tuvo una decisión que tú ya nos anticipabas aquí, si nos la puedes platicar. Sí, claro. Y rápidamente, dentro de lo que yo creo que veo focos rojos en el país para, o donde puede haber mayor pugna, me parece que la tiene muy complicada Morena en Jalisco, en Guanajuato y en Yucatán. Y de las 9 gubernaturas en juego, yo veo que Morena está en posibilidad real de ganar Ciudad de México, Chiapas, Tabasco y Puebla. No así en Veracruz, que se está cerrando y que me parece que la defensa Rocío Nale no ha sido tal o no ha sido tan férrea o no ha sido contundente o hay que investigar ahí. Y Morelos están, de acuerdo a lo que yo estaba viendo en las encuestas, un empate técnico entre Margarita González de Morena y Lucía Mesa del PRIAN en RD. Así que me parece que ese es el escenario que yo veo. Lo otro es pues el final para Francisco García Cabeza de Vaca. Ya no hay opción, lo decíamos la semana pasada, después de que el INE le negara el registro, que iba a ir precisamente al Tribunal Electoral. Y bueno, fíjense que, como dice, lo chamaquearon, ahora sí quiso chamaquear a los jueces y al Poder Judicial y resultó chamaqueado. Sucede que él movió influencias, compró jueces en el tribunal, el 19 Tribunal de Circuito, radicado ¿en dónde? En Reynosa. Pues él, se apresuró ahí a acelerar el trámite que tiene de impugnación, pero no se contó con que la Fiscalía General de la República iba a hacer exactamente lo mismo y ya ha pedido recusación de 3 magistrados porque pues casi han actuado como jueces de oficio para Cabeza de Vaca. Es decir, ya le atajaron todas las posibilidades en este 24. Lástima, Margarito, ya no puede ir a ningún lado. Ya las decisiones del Tribunal Electoral son inatacables. Él había dicho, saben que ya no tengo, sí seguía teniendo las órdenes de aprehensión con suspensiones, porque yo nunca vi un documento que dijera suspensión definitiva, que ese hubiera sido la puerta para que él entrara, pero nunca la mostraron. Y si no la muestran y no hay pruebas, pues no existe. Entonces, con ese entendido, acude al INE, perdón, acude al tribunal para impugnar la determinación y el tribunal 4-1 dijo no. ¿Quién es el único que votó a su favor? Reyes Rodríguez, este expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es personaje ligado a Roberto Gil Suart y al grupo calderonista. Entonces, pues se quedó con las ganas. Ya en este 24 no hay ninguna opción. Y él se quejó ayer en redes sociales diciendo que estaba que fue muy rápida la determinación. Sí, lo que en realidad quiso escribir es que no le dieron tiempo ni a Javier Cuello Trejo ni a todo su bufet legal de ponerse las pilas y atajar esta determinación. Además, es algo claro. El señor está inhabilitado, no puede ser candidato. O si era candidato, le iban a tumbar la candidatura por esto mismo. 2, no vive en México desde septiembre del 2022. 3, tiene órdenes de aprehensión. Es decir, en un mundo real sería absurdo estar hablando de la posibilidad de que este señor fuera candidato. Pero pues en México vivimos parte de lo absurdo. Lo cierto es que ahora sin esta inmunidad, sin esta impunidad,
pues ya lo que sigue es la acción de la Fiscalía General de la República. Ahora sí, ya el señor, ¿qué es lo que se debió haber hecho desde el principio? Ahora a muchos tamaulipecos se alegran de que no haya quedado en ningún lugar. Ahora hay que exigirle a la Fiscalía General de la República que actúe, que esas órdenes de aprehensión no terminen, que se investiguen y que pague por los delitos que haya sido. Así que con eso cerraría yo con el tema de Francisco García Cabeza de Vaca. Gracias, Marta Olivia. Pues yo realmente con este fiscal no tengo tampoco ninguna expectativa de que algo vaya a suceder por lo pronto y por lo menos ya no lo vamos a tener de legislador por 3 años en nuestro país. Esa es la buena noticia. Daniela Pastrana, tenemos el caso de Mario Amparo Casar y pues este santo obispo que nos hizo favor de perdonarnos. Fíjate que yo del santo obispo sé muy poquito más que lo que ayer estábamos comentando en el chat, que me pusieron al día ustedes. Y en el tema de María Amparo Casas, bueno, me echaron un montón el otro día los de Mexicanos contra la Corrupción para la nota que publicamos en Pie Página, que realmente era bastante, ni siquiera era Leí a un Lucía gran Vergara. reportaje, ¿eh? Leí a Lucía Vergara. ¿Alguien más se te fue encima? Pues Darío Ramírez, luego otro ex defensor de periodistas Bueno, Darío Ramírez, o sea, perdón. Alguien que yo no identificaba bien, pero que también me dijeron también es de Mexicanos contra la Corrupción. Bueno, yo la verdad creo que más allá de todo lo que ya se ha dicho en esta semana con el asunto de yo creo que está muy agotada esa discusión. La verdad es que creo que ya se ha hablado muchísimo toda la semana de ese tema, pero ay, yo me preguntaba, decía, de verdad, ¿cuánto? O sea, cobraba, empezó a cobrar y lo vi además con ustedes a los 10 días con la mesa de los maxi abogados, que me pareció muy buena. Empezó a cobrar su pensión a los 10 días de que habían ocurrido estas cosas, eran 125,000. Luego lo que cobraba como asesora de gobernación, más lo que cobraba en Canal 11, que en ese momento pues creo que eran 36,000 pesos por participación en primer plano, como esta información también ya ha salido pública, más lo que cobraba en el CIDE, y yo decía, bueno, con razón está tan enojado. Y con razón están tan enojados en Mexicanos contra la Corrupción, o sea, porque es una cosa que de verdad tendría que, y yo creo que sí se desvía mucho la atención con el tema de los datos personales, pero también creo que es un desvío a propósito, o sea, es un desvío intencionado justo para que no estemos pensando en cómo en estos niveles de corrupción de lo que se le llama la burocracia dorada, y entonces nos distraen con cosas que pues sí está mal. No, yo creo que nadie va a estar en favor de que se difundan los datos sin testar, pero que en términos de lo que representa como atraco al erario público y atraco incluso a los derechos de toda la población en México, pues está muy desproporcionada la discusión, y que es con la intención de que no estemos hablando de este enorme atraco, ¿no? Porque eso es lo que ha hecho la burocracia, un sector de la burocracia de élite en este país durante muchísimos años, y creo que ahí tiene que estar el foco de todo. O sea, yo sí me voy a dar a la tarea, no lo pude hacer esta semana porque exceso de trabajo, pero de hacer todas estas sumas, porque además es información pública, y bueno, me parece realmente escandaloso, pues cobraba entonces, entre todos sus piquitos, pues terminaba cobrando casi lo de un ministro, ¿no? Ah, me toca a mí, sí, ¿verdad? Sí. Perdón. Me quedé aquí pensando, dije, va Ernesto y no dice nada, y entonces dije, no, entonces sí, me toca a mí. Pues Marta Olivia, sobre este tema o sobre el otro que ya nos decían ayer varios compañeros y ahorita vemos también en algunos comentarios, pues que pudimos dormir tranquilos con lo del obispo, ¿no? Que finalmente nos perdonó a todos y a todas las que aquí hicimos algún comentario, y entonces, bueno, él dice, yo pues ni voy a demandar, pero además perdono a todos los que hayan hecho algún comentario. ¿Con cuál quieres cerrar, querida Marta Olivia? ¿Con este tema
o con el que ya estás abordando, Dani. Yo quisiera decir algo muy breve de eso, pero referirnos a las elecciones y a lo que pasa en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que es A ver. bien grave y es bien importante y lamentablemente poco eco se hace. Primero, el señor cura, pues le agradecemos que nos haya perdonado a todos quien ¿cómo se dice? Por omisión o por Por error o risitas, omisional. error, omisión o risitas, hayamos estado en esta circunstancia. Me parece que yo lo que pienso es que siempre digo eso, que podríamos hablar en un mundo real, podríamos hablar, decir directamente la verdad. En el caso, Marta Olivia, nada más una interrupción. Si podrías introducir de qué va el tema con el obispo, porque a lo mejor hay gente que no está familiarizada con el tema, claro. o si quieres que lo... Adelante, por favor. Sí, el obispo, ahora sí que el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, él habló y fue la conferencia del episcopado mexicano denunció hace unos días, la semana pasada, que había tenido un secuestro express y bueno, primero que estaba desaparecido, llamó a una jornada de oración para que apareciera y posteriormente las autoridades, el secretario de Seguridad de Morelos, bueno, José Antonio Ortiz Guarneros, él negó el jueves pasado que haya habido tal desaparición y lo que dijo él es que Rangel estuvo en realidad, literal, estoy hablando esto, no es una consideración mía, él estuvo en un motel con otro hombre que luego se retiró del lugar. Horas antes, los medios locales recogieron el contenido, revisaron esta versión y el obispo emérito habría estado en un hospital que llegó el lunes trasladado desde el hotel y ahí dentro del parte médico traía o cuando él ingresó traía consigo pastillas tipo Viagra y que había dado positivo a cocaína y a benzodiazepinas. Entonces, esa es la contradicción, digamos, este es el caso. Él aparece ahora y dice que no va a ser ninguna, que perdona a todos los que lo juzgaron o de alguna manera hay una carta que hace, que perdona y que no va a hacer acción legal. Me parece que pues el único que dio información en este sentido pues es el secretario de Seguridad de Morelos, porque sin él nosotros no nos hubiéramos enterado de lo demás. Y que esta situación nos pone en contexto de cómo la Conferencia del Episcopado Mexicano entra también a esta guerra de declaraciones y de hechos en contra, en el tema de la seguridad, pero sobre todo me parece desafortunado porque ni siquiera se informaron. A ver, en todos los lugares donde hay obispos, los que vivimos en las ciudades sabemos cómo se mueven. Por ejemplo, aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, había un obispo que tomaba bastante, se iba a la carretera y atropellaba a un cristiano y ahí lo dejaba. Todo el pueblo nos enterábamos, pero nadie lo quería acusar. Debió a dos personas las atropelló y mató y la autoridad nunca hizo nada. Aquí la diferencia es que el secretario de Seguridad dice, a ver, no me vengan a decir que hay un secuestro y que hay esto, el señor estuvo en esto y se supone que hay cámaras y demás. El señor viene ahora el obispo y dice que no nos va que no nos va a enjuiciar a nadie más, que él nos perdona a toditos. Y lo lamentable de este caso, sé que es una cuestión religiosa, pero sería decir, pues, ¿qué? Si estuve con un hombre, ¿qué? Pues es mi vida privada, ¿no? Pero es parte de este lenguaje, este doble lenguaje de la Grey Católica, este doble lenguaje en el sentido de hablar, no tener congruencia entre lo que hablan y sus acciones. Creo que de esa discusión del celibato y de las preferencias sexuales, creo que ya ni debería de ser tema ahora. Lo que debe ser tema es la congruencia en las ideas, buscar el bien común y todo lo demás. Pero bueno, ese es todo el contexto, ¿no? Ese es el tema de ahí. Y yo me quiero ir al de Nuevo Laredo, a cómo el cártel del Noreste secuestró o retuvo a 200 personas de los comités de Morena para obligarlos a apoyar a la candidata del PRIAN, Yalil Abdala, muy cercanísima amiga de Ismael García Cabeza de Vaca, hermano de Francisco.
y ella grupo de este cabecismo. Entonces, hace un par de semanas que, por cierto, el director de ese canal llamó para regañarme, por una cobertura que estaba yo haciendo ahí, que llegó la Fuerza Civil de Nuevo León, fuimos a Nuevo Laredo y llegamos a la ciudad y nos enteramos de que no había casi lonas ni mantas a favor de Morena y veíamos de muchas del PRIAN y muchas de Yalil Abdala y dijimos, oye, yo lo que pensé, dije, qué codos, ¿no? ¿Cómo es posible que sea campaña, que sea el momento y no se estén promoviendo? Hablando con los vecinos y hablando con diferentes comerciantes, empresarios, ciudadanos, me entero que no, definitivamente lo que estaba pasando era de que los iban y los rompían. Llega grupos armados y van y rompen las lonas. La gente ya no los está poniendo por temor a su integridad. Esta retención de los 200 comités, hay dos versiones, una que los retuvieron a la fuerza y otra que después de estar ahí les dieron 10,000 pesos y les ofrecieron dos cantidades iguales desde el mes de marzo hasta el 2 de junio, el día de la elección, y que les ofrecieron a los integrantes del crimen, ya andan como promotores del voto con sus listas y sus credenciales de elector y les están ofreciendo 3,000 pesos por voto. Es decir, ante toda esta situación también se desató una campaña negra en contra de los Cantú Rosas, que es la alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas, que está buscando su reelección, y su hermano, que ya fue alcalde por el Partido Acción Nacional, uno de los personajes más perseguidos por García Cabeza de Vaca, y ahora está buscando por Morena la Diputación Federal por el primer distrito. Empezó una campaña en ese sentido, de denostación, de agravio, y lo que hace, la respuesta que hacen los Cantú Rosas es una marcha pacífica el martes pasado, una marcha donde se unieron 15,000 personas y que hay que decirlo, es bastante impresionante. ¿Por qué? Porque los que vivimos en la frontera, Ernesto, tú que has estado mucho por Tamaulipas, sabemos lo que significa salir a las calles y literalmente enfrentarse al crimen organizado. Sabemos lo que significa alzar la voz. En una marcha a veces de 200 personas hay 50 halcones vigilando, grabándonos, haciendo todo. Entonces, me parece que también Morena, PT y Verde, es decir, los partidos aliados, deberían poner atención en lo que está pasando en Nuevo Laredo, porque es grave. Después de esta marcha, el martes, se desató el movimiento del Cártel del Noreste contra ciudadanos, con secuestros express, con balaceras en diferentes partes. Y ella es lo que está diciendo, ¿cómo es posible que después de una marcha por la paz y la democracia salgan de nuevo a vulnerarlos? Así que creo que es una cuestión pendiente que no están escuchando. Mario Delgado ha de estar con su cajita registradora más ocupado en eso que estar viendo lo que pasa en los municipios. Pues Marta Olivia López y Daniela Pastrana, muchísimas gracias. Vamos a entrar ahora ya a nuestra siguiente entrevista. Ahora vamos con Luisa Cantú para hablar. La están impugnando, ¿no? Sí, Le está impugnando el PAN. La está impugnando el PAN, vamos a platicar con ella. Pero nada más quisiera hacer un comentario, además de lo que estaba señalando ahorita Marta Olivia. En el comunicado de este obispo, si me haces favor de ponerlo, yo me detengo en el párrafo 2 y párrafo 3 y leo textual la redacción de este condenado obispo Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo. Dice, con todo mi corazón, perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a todos aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación, ¿no? Así que, bueno, pues por tanto, en ejercicio de mis derechos constitucionales, no presentaré ninguna denuncia contra las personas que tanto mal me han hecho. Bueno, pues
Yo regreso nada más a 4 Pero está kilos. muy chistoso. Pues ya todos estamos muy tranquilos después no, de leer eso. ¿sabes qué? Me acuerdo de Sí, ya Walter, me podemos acordé de dormir en Walter paz. Mercado, ¿no? Me acordé de Walter Mercado, ¿no? Así, con mucho A amor. Los todos. perdono a todos y a todas. Qué barbaridad. Pero seguimos sin saber qué pasó, ¿no? Sí, Ese es el fondo. sí. Seguimos sin saber qué pasó, ¿no? Y la El derecha dato cómo lo duro, utilizó. el dato duro es que tenía cocaína en su cuerpo, que tenía este medicamento o Viagra, Viagra. y lo que también sabemos, porque lo señaló también el de seguridad, es de que ellos presentaron el video donde se ve al obispo, que nos perdonó, gracias a Dios, donde se ve entrando, caminando junto con este otro muchacho con el que entró. Eso es lo que se sabe y que unas horas después, pues ya salió esta otra persona. En fin, pues con Pero eso, el fiscal de Morelos dijo que había sido un secuestro express. Entonces, bueno, todo esto ha estado ahí así como muy nebuloso. Seguimos todavía sin tener una versión oficial, pero ya estamos todos y todas perdonadas. Eso es algo muy importante. no hay nada. Ernesto, tú empezaste diciendo el condenado cura. ¿Por qué? Perdón, no entendí eso. Mira, y otra cosa que uno se queda pensando en las situaciones que uno va a ido documentando que suceden en Guerrero, en Chilpancingo y demás, ni me quiero imaginar qué tantas cosas ha estado haciendo este obispo en Chilpancingo y cuántos niños, niñas y adolescentes han estado cerca de esta persona. Ahí me parece que todavía hay mucha historia que rascar de este obispo, pero bueno, tenemos que irnos, que ya está por ahí nuestra querida Luisa. Así que, Abrazos. Daniela, Marta Olivia, fuerte abrazo, seguimos al habla. Muchísimas gracias, queridas. Y bueno, pues no dejemos de ver lo que está pasando en la UNAM, que debería de ser un escándalo nacional y mundial que un estudiante fallezca en este contexto. En verdad debería ser un escándalo y poco se le está atendiendo, ¿no? Es gravísimo lo que ha ocurrido de la principal universidad de toda América Latina y de Iberoamérica que fallezca, que asesinen a un estudiante, si en un contexto electoral es brutal, ¿no? Claro. Bueno, gracias, Gracias. compañeros. Muy buenas tardes.